La semana pasada hablamos un tema que no sé cuántos se acuerdan de lo que hemos hablado. Corazones duros. Wow. Yo no sé si alguien esta semana hizo ejercicios, ¿sí? Porque muchas veces escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica, en obra, ¿no es cierto? Y nosotros entendemos que la palabra del Señor es la guía para nuestro caminar. Y también es el pan, es el alimento espiritual. Entonces, tener la palabra de Dios no es tener la Biblia, ¿sí? Ahí en alguna estantería, ¿sí? Y decir, yo tengo la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Eso no es como si usted tuviera su comida en una estantería, pero nunca la coge para comerla. ¿Qué pasaría? Se moriría, ¿no es cierto? Si no come, se muere. Espiritualmente es justo lo mismo. Es decir, si tenemos la palabra de Dios y no la comemos, entonces somos cristianos débiles, que podemos hablar mucho de Dios, podemos hablar del amor de Dios, de la grandeza de Dios, pero no hay una consistencia en nuestro interior y en nuestro corazón. Así que pienso que todos nosotros, cuando leemos la palabra, estudiamos la palabra, es como nos miráramos a un espejo, ¿sí? Y casi siempre cuando abrimos la palabra, muchos cristianos, cuando abran la palabra, y depende de lo que esté escrito, en ese momento lo vean a la hermana tal, al hermano tal, dice, mire esto, este está tan bien, este es para la hermana, no voy a decir nombre para que no se ofenda ninguna después, ¿no? O para el hermano X, ¿no? Y no vemos que lo que está escrito primeramente es para nosotros, ¿sí? Entonces, el espejo es donde vemos nuestros fallos, nuestros defectos, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando usted se mira al espejo, ¿para qué se mira al espejo? ¿Sí? Estaba escuchando ayer a un señor bien conocido, y él tuvo un accidente muy grave de tráfico y su cara quedó desfigurada completamente. Estuvo a punto de morirse. Y lo primero que hicieron en la habitación del hospital y en el baño del hospital fue sacar todos los espejos que había para que él no se viera cómo había quedado. Así que él pasó unos cuantos días ahí en el hospital y él quería saber cómo estaba y medio ahí se podía tocar, pero no se daba cuenta realmente cómo era su estado. Así que nadie le trajo un espejo, ¿sí? Pero cuando él ya se empezó a levantar, salió de su habitación, ¿sí? Y lo primero que hizo fue a caminar y entró en otra habitación. Y entró en otra habitación, le dijeron, usted se ha equivocado, esto no es su habitación. No, permítame que voy al baño. Estoy en otra habitación, pero quiero ir al baño. Y lo primero que hizo fue ver su cara. Y dijo que ello fue un shock para él, cuando vio cómo estaba su cara. Y eso que había pasado unos cuantos días. Así que muchas veces nosotros ignoramos la palabra de Dios, nos escondemos de la palabra de Dios porque no nos queremos ver a nosotros mismos, ¿sí? Pero entiendo que el cristiano que ama a Dios, que quiere seguir a Dios, sabemos que no somos perfectos, pero estamos en el camino de la perfección. Y sabemos lo que dicen las Escrituras, que aquel que empezó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. Amén. No sé si usted está contento por esto, yo sí. Porque quedarme como estoy, no estoy conforme. Quiero que Dios siga cambiando, moldeando mi vida. Tenemos que ser como el barro en las manos del alfarero. ¿Sí? Usted
sabe bien lo que es eso, ¿no es cierto? El barro en las manos del alfarero. Y dice, yo lo he visto, muchos alfareros, en mi pueblo habían varios, ahora hay uno solo, pero antes había muchos, ¿no? Y a veces yo me pasaba horas viendo cómo trabajaban con el barro. Y a veces la cosa no le gustaba cómo quedaba lo que estaba haciendo, la maceta o lo que fuera, y lo agarraba otra vez y y hacía de nuevo, ¿sí? Y empezaba a trabajar. Y sabe que la rueda va dando vuelta, vuelta, y el barro ahí, a veces nosotros también damos vueltas, ¿no es cierto? Pero cuando está la mano del Señor y que trabaje en nosotros, nos moldea, nos transforma con gran paciencia y amor. Amén. Así que ojalá que podamos ser barro frágil, hay barro en las manos del Señor. Por eso cuando el barro se endurece, ya no sirve para nada, ¿sí? Porque cuando el alfarero la trabaja y el barro ya está duro, pues como está, así quedó, ¿sí? Ya no se puede cambiar, ya no se puede solucionar nada. Entonces, creo que tenemos que tener bien en cuenta de que tenemos que ser dóciles en las manos del Señor. La dureza en nuestro corazón nos trae problemas. La dureza en nuestro corazón nos trae amargura. Hola. Y usted lo sabe tan bien como yo, tanto espiritualmente como humanamente, ¿sí? ¿Cuántas cosas se rompen en un entierro? ¿Sí? Y ahí nos damos cuenta de quién hemos perdido. ¿No es cierto? Ahí parece que algo se afloja en nosotros. ¿Sí? Pero hay otros que no. Hay otros que eso les da igual. Y a lo mejor alguno dice, menos mal que se ha muerto, ¿no? Pero va al entierro, pero menos mal que se ha muerto. Hay dureza en el corazón. Hay gente que les da igual. Pero normalmente en un entierro algo aflora, los sentimientos. Y es normal, cuando somos sensibles. Dice la palabra del Señor que cuando murió Lázaro, cuando él murió, dice que Jesús, es el versículo más pequeño, Jesús lloró. ¿Sí? Claro, algunos dicen, cada uno entiende las cosas a su manera. Algunos dicen que Jesús lloró porque vio la incredulidad de la gente, por ver que no había fe en la gente, y él lloró por eso. Pero la Biblia dice que él vio que su amigo Lázaro había muerto y lloró. ¿Sí o no? Es lo que dice la Biblia. Entonces, si alguno piensa que Jesús lloró por la incredulidad de la gente que estaba, está bien, yo lo respeto. Pero yo creo que Jesús lloró porque su amigo estaba muerto. ¿Sí? Y a lo mejor lloró por las dos cosas. Por la incredulidad y también porque él sentía el dolor de las hermanas de Lázaro. Jesús no es ajeno a nuestros dolores. Él lo sabe, Él lo conoce. A veces lo vemos tan lejos de nuestros dolores, pero no, Él está cerca de nosotros. Así que si somos sensibles, las cosas que nos suceden, esas cosas van a sensibilizar aún más nuestro corazón. Pero si endurecemos nuestro corazón, ¿sí?, cualquier cosa nos endurece más el corazón. Y vemos en los días que estamos pasando que muchas cosas ya son como algo común, ¿es cierto? Sí, ayudamos a la gente. Usted ha visto lo que ha pasado ahora en América, y lo que está pasando en Haití y en tantos lugares. Bueno, sí, eso está lejos, pero no nos damos cuenta de la situación real hasta que nos toca. ¿Sí? Por eso a veces
no nos damos cuenta ni siquiera en la iglesia de las necesidades de la gente, de las necesidades espirituales, de las necesidades físicas, de las necesidades económicas. A veces no nos damos cuenta de esto, de los problemas de la gente. Hace 2 días, una señora pues le dieron un tratado, un sábado aquí, hace 2 sábados me parece, no, el sábado, sí, 2 sábados, le dieron un tratado, y esa señora pues cogió el tratado, uno de los hermanos que hacen evangelismo aquí, ella cogió el tratado, se fue para su casa, ¿sí? Y algo de una necesidad que ella tiene, ¿sí? Y vio y se acordó, dice, voy a buscar el tratado, ese papel que lo dejé ahí. Y vio un número de teléfono y nos llamó para pedir ayuda. ¿Qué decir? Y la ayuda que nos pidió no es que nos vinieron a pedir comida, ni dinero, ni nada de esto, ¿no? Sino que la ayuda que ella necesita es muy diferente, ¿no? A lo que nosotros podemos pensar solamente en lo material, ¿no? Aunque también hay una necesidad ahí por su mamá, pero lo que yo he quedado impactado, que decir, esta señora, ella dio las gracias por haberla escuchado, la escuché casi 2 horas, ¿sí? Pero impresionante, quedé impresionado. Y cuando ella se fue, yo le di las gracias, no, gracias a usted, ¿no? Pero esto pensé y pensé y pensé, digo, una mujer, por todo lo que ella ha pasado en su vida, pero en toda la conversación, yo no escuché ni una queja. Y lo único que ella me dijo fue, todavía yo creo en Dios. ¿Sí? Entonces, me di cuenta de que la palabra del Señor se cumple cada día. Y dice la palabra que en los últimos tiempos el Señor va a provocar hambre de su palabra en la tierra. En la tierra habrá hambre de la palabra del Señor. Por eso, hermanos, tú, yo, que conocemos al Señor, tenemos que estar llenos de la palabra del Señor, practicar la palabra del Señor, porque vendrá mucha gente, a ti y a mí, en busca de pan del cielo. Aunque tú no lo creas, pero es así, ¿sí? Porque algo está pasando. Y lo peor de todo es que la iglesia del Señor no despierta a la necesidad que hay en el mundo. Y tenemos que despertarlo, ¿sí? Y tenemos que empezar a despertar por la necesidad que hay en la familia de la fe. Porque dice la Biblia que si nosotros ayudamos, si suplimos a los que no son creyentes, dice, no está mal, pero tenemos que pensar que primeramente está la familia de la fe, ¿sí? Porque si ayudamos a la gente de afuera y la dejamos morir de hambre a la gente de adentro, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Entonces, yo creo que en este tiempo Dios está trayendo luz, ¿no? En muchos corazones, hablando con gente. La gente me decía, o la gente me dice, pero la sensibilidad se ha perdido, ¿sí? Porque uno ve, por ejemplo, hablábamos ayer con unos hermanos y decía, es que la cultura de aquí, la gente empezó a perder la sensibilidad. Yo viví en Sudamérica. Yo sé cómo es el corazón de la gente allí. Pero le puedo decir que en Sudamérica ya tampoco es lo que era. Todavía, Sudamérica, Centroamérica, ¿no? Todavía hay otra mentalidad, pero hay muchas cosas que están cambiando. Y yo le decía a estos hermanos y le decía, miren hermanos, es que no es el español en sí, no es el catalán en sí, ¿sí? Sino que es lo que hemos dejado entrar en el corazón. Porque en España la cosa no era así. Y sobre todo en Cataluña,
La gente que venía como emigrantes del sur de España, que venían a trabajar aquí, venía quizás el hombre, ¿sí? Estaba unos meses aquí y después de esos meses traía a la esposa y alquilaban una habitación en un hostal o en una pensión o en un piso. Y luego venía, traía el hijo, luego traían el suegro, porque la suegra la dejaban para lo último siempre. Entonces traían al suegro y ahí pues 4 o 5 en una habitación. ¿Sí? Pero usted hoy es muy difícil que un español lo haga. ¿Por qué? Porque le costó un precio fuerte, el trabajo, la estructura. Es muy raro ver un español que hoy le diga, bueno, yo tengo un piso con 4 habitaciones, para mi señor y para mí con una habitación tengo suficiente, alquilo las otras 3. Muy raro. Pero nosotros, yo digo nosotros, yo no soy de Sudamérica, yo soy europeo, pero me he contagiado un poco con Sudamérica, ¿sí? Y Latinoamérica, ¿sí? Pero a nosotros nos da igual. Tenemos 2 habitaciones y tenemos 10 personas en casa, ¿sí o no? Es decir, nos da igual, ¿sí? Pero esto muchas veces es por la necesidad, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado porque todo está cambiando. Yo me acuerdo cuando llegué a Francia de un adolescente y era tan diferente, y ve a la gente que había pasado por el tiempo de guerra, su mentalidad y todo lo demás, y bueno, y ahora vas y nadie quiere saber de nadie. ¿Sí? Y aún aquí mismo en este país, en España, es muy diferente, por ejemplo, Andalucía que Cataluña. ¿Es verdad esto, Pastor Miguel? Bueno, y ya no le digo nada, la diferencia que hay entre Portugal y Cataluña es mucha. Es diferente. Pero yo le puedo decir que en mi país la cosa tampoco ya es como era. Entonces, el materialismo, el consumismo, el individualismo. ¿Te acuerdas, Sam, de vivir en comunidad? Wow. No fue fácil, pero había momentos extraordinarios. ¿Sí? Había momentos, porque él fue uno y su esposa también viviste algo, ¿no? Vivieron en una comunidad, pero una comunidad no es una iglesia, vivían en comunidad de cristianos. Yo también viví en una comunidad. Y el día que se deshizo la comunidad, cuando estaba viviendo en la comunidad, a veces estaba cansado. Ay, problemas y de los hermanos y las y tal. Pero cuando se terminó la comunidad, me faltaba algo. ¿Sí? Me faltaba algo. Y le puedo decir, y puedo dar testimonio de esto, los mejores tiempos de mi vida espiritual es cuando he podido compartir con otros, no de palabras, sino de hechos. Amén. Y alguno está con miedo ya, está pensando, el pastor está pensando en una comunidad. No. Pero quiero decir, y usted lo sabe lo que pasó en la iglesia primitiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Que Dios lo que quiere realmente es que podamos desprendernos de nosotros mismos y que podamos entregar nuestro corazón al Señor para hacer su voluntad. Hermanos, hoy nadie soporta a nadie. ¿Sí? Los padres no soportan a los hijos no soportan a los padres, los hermanos a las hermanas. Bueno, qué difícil, ¿sí? ¿Sabe por qué?
Porque el egoísmo nuestro ha aumentado, ha crecido. Y la palabra de Dios y Dios en nosotros ha menguado. Cuando la Biblia nos enseña que es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca en nosotros. ¿Estamos de acuerdo o no? Es así. Pero nuestro yo, nuestro orgullo, ¿sí?, está por encima a veces de las necesidades. Y damos las espaldas a las necesidades. Y nuestro corazón se va haciendo cada vez más duro. Yo me acuerdo cuando tenía una pequeña fábrica de artesanía, y tenía un representante en el País Vasco. Y era en el tiempo de que la ETA estaba fuerte, ¿sí? Y un día le dije al representante, él se llamaba, y creo que se llama, si no ha muerto, se llamará Ramón. Y digo, Ramón, ¿y tú puedes trabajar allí con tantos atentados y con tantas cosas? Y me dijo, mira, me costó mucho, porque cuando empezó a surgir todo este problema, yo no quería ir. Y veas que la gente cuando había la policía y salía o había un ruido por ahí, la gente se escapaba, la gente corría y vivía asustado. Dice, pero ahora ya no. Dice, la gente mismo allí ya se ha acostumbrado a eso. Y le vean ahí que le han pegado el tiro a uno, wow, ese seguramente que debía ser de derechas. Pues bueno, a ver si viene la policía, la ambulancia, el bus, y cada uno a su vida. Nos acostumbramos a las situaciones de la vida. Y la iglesia dice que estamos en el mundo, ¿sí o no? Aquí algunos están en otro lado ya, me parece. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estamos? Estamos en el mundo, ¿sí? ¿Sí? Pero dice algo más la palabra del Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y por eso vamos en contracorriente. Imagínense cuando empezamos con la obra social, yo me encontré muchas personas que dice, bueno, ustedes dan alimentos a la gente, ustedes hacen obra social, y detrás de eso, ¿qué hay? Quiere decir, ni siquiera pudieras hacer el bien. Porque cuando hace el bien, la gente ya piensa que hay algo detrás. Una desconfianza total. ¿Sí? Y así vamos. Y cada día más dureza en nuestros corazones. ¿Sí? ¿Sí? Antes, usted lo sabe, y usted me puede decir, bueno, es que los abuelos hoy en día en una residencia están mejor que en casa. Sí, pero habrá algunos que ha llegado un momento que no van a poder ni tener a los abuelos en la residencia. ¿Sí? Pero yo quiero decirles algo, y quizás ustedes también han pasado por ahí. Yo aprendí cosas que jamás me voy a olvidar, las aprendí con mis abuelas en la casa. Jamás me voy a olvidar. ¿Sí? Pero no solamente los abuelos, y usted dice, el pastor, como es abuelo, ya está ahí preparando el camino. No. Pero desgraciadamente los abuelos, no solamente que se los pone en una residencia, sino que ni siquiera ahí están. Y un hijo decía, bueno, es que yo voy, ¿para qué voy? Si no me conoce. Ahí está. Y tenemos una hermana en la iglesia que para mí el testimonio de ella es impresionante, porque ella le cuesta caminar, es mayor y no está bien del corazón, de vez en cuando está ingresada, pero ella todos los días va a ver a su esposo. Y los hijos le dicen,
mamá, cuídate. Y nosotros también tiene que cuidarse un poco. Que decir, en vez de ir todos los días 2 veces, vaya una sola, ¿no? Pero ella todos los días yo los digo, mamá, pero cuídate y tal. Si papá ya no te conoce, ¿para qué vas allí? Y la respuesta de ella fue, él no me conoce, pero yo sí le conozco a él. ¿Qué diferencia, no es cierto? Sí. Pero el don dinero hasta forma dureza en nuestro corazón. Tengo dinero para pagar una residencia, pues ella lo cuidan, y para que ir a verlo, para que, si es que no me conoce. Sí, pero tú lo conoces, tú sabes quién es, ¿sí? Entonces hay tantas cosas en la sociedad que vivimos que tratan de endurecer nuestro corazón y cada vez vamos a más, ¿sí? Y usted es testigo de esto, ¿sí o no? Y usted puede decir, pastor, usted es negativo, pastor, es que hablamos de que nosotros vamos a conquistar la tierra, que no sé qué, que no sé cuánto. Mire, la tierra es del Señor. Y yo sé que no voy a pasar la eternidad aquí. Y tú tampoco, ¿eh, Miguel? ¿Crees que no? Bueno, ya me dirás después. Nuestra vida eterna estará allá arriba. ¿Sí? Pero aquí tenemos que conquistar primeramente la tierra de nuestro corazón. Y conquistar la tierra de nuestro corazón es morir a nosotros para que Cristo viva en nosotros. Amén. Así que esta es la introducción nada más del mensaje, ¿sí? Porque nos equivocamos en muchas cosas, porque pensamos que la fe anula los sentimientos y las emociones. Alguien me decía hace poco, dice, pastor, dice, cuando hablo de una situación por la cual ha pasado esa persona, dice, los hermanos, no eres de aquí la iglesia, ¿eh? Porque aquí entendemos todo, somos súper espirituales. Bueno, dice, y en mi iglesia pues no me entienden porque yo empiezo a llorar, porque siento la ausencia y los hermanos dicen, confía en el Señor, no te muevas por las emociones, sentimientos, eso es de la carne, no sé qué, no sé cuánto. Pero solamente el que pasa por una situación difícil sabe lo que es. ¿Sí? Y lo que tenemos que estar al lado de esa persona, tratar de consolarla y ayudarle. Y yo le dije, pues si quieres, porque esta persona me viene a ver de vez en cuando, y digo, si quieres, el tiempo que quieras, 1 hora, 2 horas, ven y llora y yo te estoy contigo. Porque sé que le hace bien. ¿Sí? Por supuesto. Luego le das la palabra de consuelo y le ayudas en el Señor. Pero la fe, porque nosotros decimos, bueno, no vivimos de sentimientos. Es verdad, espiritualmente no vivimos de sentimientos. Porque nuestros sentimientos son inestables. ¿Sí? No vivimos de emociones. ¿Sí? Porque a veces estamos en la presencia del Señor y hay algo tan especial en el Espíritu que toca todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nos toca todo, ¿sí? Pero luego cuando salimos de estar ahí, ¿no? Ahí en el monte, cuando está la zarza ardiendo, ¿no? Salimos de ahí y otra vez ya esto aquí empieza a funcionar de otra forma, ¿no es cierto? Los sentimientos suben y bajan, las emociones suben y bajan. Así que un cristiano, su fe no está puesta en los sentimientos ni en las emociones. Pero un cristiano de fe, su fe está en el Señor, está en Cristo Jesús. Pero si nuestra fe está en Cristo Jesús, no quiere decir que no tengamos sentimientos y emociones. ¿Hola? Y si alguien me dice lo contrario, le digo, usted está equivocado.
Porque usted, por ejemplo, cuando es padre, una pareja recién casada, no, después de 9 meses ya de casada, y son cristianos, ¿sí? Y tienen un bebé, ¿qué hay? Sentimientos, emociones. Pero eso no está diciendo que tu fe está basada en eso, sino que cuando tenemos fe en Dios, creemos en Dios, nuestros sentimientos y nuestras emociones son más limpias y más estables. ¿Hola? Así que la fe no anula. Yo no me muevo por sentimientos, porque hay muchos días que ni usted ni yo sentimos de hacer cosas que tenemos que hacer. ¿Sí o no? Ya sé que todos son más espirituales que yo. Todos se dicen, sí, pastor, yo todos los domingos salto, ya voy a la iglesia. Pero ¿cuántos domingos a veces uno dice, wow? A veces con mi Señor dice, está lloviendo, a un día extraordinario para quedarse en la cama. ¿Usted nunca pensó eso? Pero usted sabe dónde está su compromiso, y es congregarse y estar con los hermanos para dar gloria a Dios y para bendecir a los demás. Amén. Los sentimientos. Yo sé que aquí hay gente trabajadora, pero usted ha habido algún día que ha ido al trabajo y no sentía de ir, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si no va? No cobra. Y con el peligro que la eche. ¿No es cierto? Sí. Sentimientos o no sentimientos, usted tiene que ir. La fe es esto. Sienta o no sienta, pero mi fe está en Cristo Jesús. ¿O usted piensa que los hermanos perseguidos y los hermanos que son muertos a causa de su fe, que ellos sienten, qué bien, pues que me maten? No, es duro, pero tienen un compromiso con Dios. ¿Sí? Porque el cristianismo, decía el pastor Miguel el otro día, el cristianismo no es un juego. El cristianismo es un compromiso con el Señor. Amén. Así que la semana pasada hablamos de un corazón duro, pero yo quiero decirles algo, creo que me da tiempo, de decirles algo en esta mañana, que tenemos que deshacer algo que a veces está en nuestro corazón y en nuestra mente, y es que tenemos temor a tener un corazón tierno. Y a veces tenemos el corazón duro porque tenemos temor en tener un corazón tierno, sensible. Tenemos miedo. ¿Usted nunca tuvo temor de haber amado a una persona? No digo de amor, ¿no? Amar, estimar a una persona conocida. Yo quiero a esta persona y la quiero y como amigo, como hermano, como hermana. Y le hace algo a esa persona. ¿Y qué pasa? Uno se cierra. ¿Sí o no? Uno se cierra. Y uno ya piensa, cuidado. Con esa persona es difícil volver a abrirse. Con esa persona es difícil volver a estar tierno y sensible a la necesidad de esa persona. Y también con la persona que quizás usted nunca tuvo problema, también va a decir, no voy a abrir mi corazón con esta persona, no me vaya a hacer lo mismo que me hizo la otra. ¿Esto le pasó a alguien alguna vez?
Y estas pequeñas cosas endurecen nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que a causa de la maldad, el amor de muchos, ¿es verdad o no esto? Si no, pregúntamelo a mí. ¿Sí? Y por eso dice la Biblia, y nos dice, no os canséis de hacer el bien. ¿Por qué dice no os canséis? Cuando eso fue escrito, es que hay la posibilidad de cansarnos. Porque si no, ¿para qué está ahí? Podría decir, haced el bien y ya está. Pero no os canséis. ¿Nunca se ha cansado usted de hacer el bien? Uno dice que no. Ojalá sea cierto. Y yo sí. Y usted dice que pastor más carnal. Es que soy de carne como usted. Soy igual que usted. Dios tiene que tratar conmigo. ¿Sí? Cuando el domingo estamos compartiendo esto de corazones duros, Dios te pone a prueba. Espero que no. Espero comer al mediodía. Espero comer al mediodía. Pero, ¿sabe que? Bueno, tenemos mi suegra en casa. Y la quiero, ¿eh? Pero ella no está bien de salud. Y hace cosas que ni se da cuenta. Y usted deja las luces encendidas, usted deja el grifo. Bueno, varias cosas que ella hace así en la casa y que uno tiene que ir detrás. ¿Sí? Y llegó un momento que dije, esto, wow, no es fácil predicar acerca del corazón duro. Y digo, Señor, ¿qué tengo que hacer aquí ahora? ¿No? Pero sin darme cuenta, ahí había una cosita, que lo haga, ya está, bueno, ya se dará cuenta, ¿no? Y el Señor me trajo algo a mi mente. Mi Señor no lo sabe. En una época, una etapa de mi vida muy difícil, esa mujer me bendijo mucho. Y no le importaba las horas que no dormía, no importaba muchas cosas y ella estaba ahí. Me decía una señora estos días y me decía, mi madre nunca me quiso. Yo viví, pero mi madre nunca me quiso. Mi padre sí. Dice, pero mi madre está en una residencia porque no la puedo atender, pero yo por lo menos 3 horas al día quiero estar con ella. Porque el día que ella se vaya, yo quiero tener mi conciencia libre. ¿Sí? Ahora, mi suegro lo hago porque es la madre de mi esposa, de mi mujer. Lo hago porque la amo. Y lo hago porque es la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia, si hacemos bien y si amamos a los que nos aman, no tiene valor. Pero amar a los que no nos aman, hola, ¿alguno se durmió por ahí? Amar al que no nos aman, qué difícil, ¿no es cierto? Pero mire cuál es el evangelio de Jesucristo, cuál es la palabra del Señor que dice que a nuestros enemigos los tenemos amar, bendecir. Ya sé que usted dice, yo bendigo a todos mis enemigos. Señor, bendícelos. No. El Señor dice que tú tienes que bendecirlos. Te tienes que entregar. Por eso cuando
El Señor enseñó una enseñanza tan sencilla que es del Padre Nuestro. Pero cuando hay una parte ahí cuando el Señor dice, ¿qué dice? Muchas cosas, ¿no es cierto? Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Hermanos, si queremos tener un corazón sensible, si queremos tener un corazón tierno, tenemos que dejar de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Hay tan pocos amenes. ¿Sí? ¿Cuál es su voluntad? En un momento que usted va conduciendo su coche y alguien le hace algo ahí por delante, ¿cuál es su voluntad? Como un pastor, un día íbamos todos juntos, bueno, era el anciano en la iglesia, íbamos en su coche y uno le hizo algo ahí y veníamos de una reunión espectacular donde el Espíritu Santo se había movido, él había hablado en lenguas, había profetizado y todo lo demás. Cuando uno le pasó por delante tal, abrió las ventanas y dijo, burrito. Se acordó que había estado en la reunión y que era cristiano. Entonces no le dijo burro, sino le dijo burrito. ¿Sí? Nuestra voluntad, y usted lo sabe, cuántas cosas nos pasan. Casa, ¿no es cierto? En la iglesia, en el trabajo, ¿sí? En la calle, cuando vas conduciendo tu coche y alguien te hace algo. El otro día uno me empezó a gritar, perdóname. El hombre, pero si yo le hubiera contestado de la misma manera que él me estaba hablando, hubiéramos salido los dos del coche, ¿sí? Pero dije, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad de Dios es que estemos en bien con Dios y si es posible, con todos los hombres. Con las mujeres no, con todos los hombres. ¿Sí? Y cuando la Biblia dice hombres, usted sabe que es hombre y mujer, ¿no es cierto? Así que Jesús enseñó a orar de esta manera: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si usted y yo anhelamos, deseamos esto, seguro que tenemos que seguir muriendo a nosotros mismos. Amén. ¿Sí? Y mira, si la cosa es difícil, que Jesús él mismo, él oró en Lucas capítulo 22, versículo 40 y 42, él oró y dijo, dice que se puso de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? La tuya. ¿Sabe? Este es muy fácil predicarlo. Es muy fácil cantarlo, porque tenemos canciones y coritos, ¿no es cierto? Hágase tu voluntad en mí. ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Pero la realidad, usted y yo sabe que es otra. Para que se haga la voluntad de Dios, tenemos que morir a nosotros mismos y poder decir, sí, Señor. Hay cosas que no entendemos, ¿no? Cuando tratamos de entender todo, es difícil. Pero con el tiempo el Señor nos va indicando, nos va enseñando tantas cosas y podemos vivir para su gloria. Así que en esta mañana yo te animo y te desafío a desechar el temor para que reine el amor. ¿Tienes temor en amar? No estoy hablando de parejas, ¿eh?
Porque eso, yo no tengo temor a amar a mi señora. Sí, no, no estoy hablando de eso. Pero tenemos temor en amarnos en el Señor. Claro, wow, cuántas cosas me han hecho y no sé qué. Alguien me decía, ¿hay alguien de México aquí? ¿Aquí? ¿De México? No. No, bueno, no voy a decir mal de los mexicanos. Pero es que un mexicano hace poco me dijo, dice, pastor, él está trabajando en la obra del Señor. Me dijo, pastor, quería tomar un café contigo y tal. Y me dije, ya sé que soy mexicano. Y que los mexicanos aquí en España no hicieron las cosas bien. Digo, bueno, si tú lo dices, mejor que lo digas tú y no yo. ¿Sí? Nadie hace las cosas bien. Nadie. Nuestro Dios es el único. Y aún así, a veces no lo entendemos. ¿Sí? Tendríamos tanto para hablar de esto, ¿no es cierto? La justicia de Dios, a veces no la entendemos. Porque la justicia de Dios no es como la suya ni como la mía. ¿Cómo haría usted la justicia? ¿De acuerdo a su manera de pensar? ¿No es cierto? Pero cuando nosotros decimos, Señor, tuya es la justicia, Dios empieza a obrar. Y a veces Dios no hace su justicia, ¿sí? Porque ya la estamos haciendo nosotros. Lo hacemos equivocadamente, pero como no lo necesitamos a Él, pues está bien. Hermanos, cuanto más nos rendimos a la voluntad de Dios, más el Señor obra en nuestras vidas. Así que yo te animo y te desafío a desechar el temor. Porque si somos hijos de Dios, la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Entonces, si yo temo, ¿qué quiere decir? Que el amor no está reinando en mi corazón. Hay que darle la vuelta. ¿Sí? ¿Sí? No me pongan una cara triste. No, esto es para vida. Esto es para vida. Esto no es para religión. No, es para vida. Porque cuando amamos, cuando somos tiernos en amar, somos más libres. ¿Sí? Y solamente Él es lo que ve lo que hay aquí adentro. ¿Sí? Yo puedo estar en la misma cama, estamos acostados de uno al lado del otro, pero ni ella ve lo que hay aquí, ni yo veo lo que hay allí, pero Él sí lo ve. Él lo sabe. Es el que toca la sensibilidad de nuestro corazón. Es el que toca nuestras vidas. Dios está hablando a nuestros corazones y debemos ser valientes para arrebatar el reino de Dios. Así que echemos fuera todo temor si hay amor en nuestro corazón. Amén. 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 Algunos amenes. ¿Sí? Amén. Salmo 51, versículos 16 y 17 dice, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Sí? A que cuando su corazón, su espíritu está quebrantado, es mucho más fácil amar.
¿Sí? Lo que pasa es que a veces decimos, cariño, Dios nos toca y cariño, no lo voy a decir más, no lo voy a hacer más, cariño. Y uno siente una paz y el abrazo y de la señora y tal. Pero cuando se fue el quebranto, se fue el llanto y nos olvidamos. Por eso lo que Dios quiere no es quebrantarnos de vez en cuando, es que nuestro corazón esté quebrantado. Y no hay otro lugar para que nuestro corazón sea quebrantado, sino es la presencia de Dios. En la cruz, allí se quebranta nuestro corazón. Cuando vemos lo que Él hizo por nosotros, nos ha perdonado de todos nuestros pecados, nos ha limpiado, nos ha dado vida nueva. Sin mirar lo que éramos. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, ¿no es cierto? Y usted sabe bien de dónde lo sacó Dios. Y yo también sé muy bien de dónde me ha sacado el Señor. Y el salmista también sabía esto. Y dice, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son en el Espíritu, son el Espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Quizá la gente te va a despreciar. La gente va a decir, y esta. Pero Dios no nos va a despreciar. La bendición de Dios está sobre nuestras vidas. Termino con algunos versículos más. Mire Pablo en 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 23. Un hombre que él sufrió, pasó por un montón de cosas, pero sin embargo, allí dice que él fue un hombre valiente, se enfrentó con la realidad, sin queja en su corazón, sin dejarse llevar por la crítica y las acusaciones. Cuando él se presenta delante de Félix, ¿sabe cuántas veces usted se ha llevado o se ha dejado llevar por la crítica y por las acusaciones? No estoy diciendo de las suyas, sino cuando alguien le critica, ¿sí? O cuando alguien le acusa. El quebrantado de corazón se va, ¿sí? Pero es ahí donde nosotros vemos que realmente hay un quebrantamiento en nuestro corazón. Porque cuando nos dejamos llevar por las acusaciones, la crítica que nos pueden hacer en contra de nosotros, le voy a decir algo, dejamos de ser libres. Y la gente con sus palabras, a veces sin darse cuenta, nos atan. Y ya me dijeron tal y tal cosa, ya no puedo ni dormir. ¿Nunca le ha pasado esto? El corazón quebrantado, digan lo que digan. Dice la Biblia, o dijo Pablo, ¿no es cierto? Y ya no vivo más yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Qué está diciendo? Que está muerto. Al yo, al pecado. Hechos capítulo 24 y versículo 16. Pablo dijo algo. Él dijo, pero esto te confieso que así sirvo al Dios de mis padres y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
no hay nada mejor que una conciencia limpia. ¿Sí o no? Sí. Sí, así que algunos dicen, yo le dije todo lo que tenía que decir, mi conciencia, estoy libre, pero luego necesita pastillas para dormir. Porque no para de pensar, ¿no es cierto? Dios quiere traer una sanidad completa a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Porque Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador y es nuestro sanador. Amén, amén. Así que, hermanos, es el tiempo de realmente permitir que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, alumbre nuestro corazón y de examinarnos a nosotros mismos. No hacer comparaciones, ¿sí? Porque casi siempre uno se hace las comparaciones con el que es más débil. ¿Sí? ¿Sí? Yo soy mejor que ese. Yo esto. No es tiempo de comparaciones. Es tiempo de mirar al Señor y ver lo que necesitamos. Porque cuando nos examinamos, que dice la Biblia, que debemos examinarnos a nosotros mismos, no es para autocondenarnos, es para limpiarnos, para arreglarnos, para sacar todas las arrugas. Porque el Señor vendrá a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Aleluya, aleluya. ¿Y dónde vamos a sacar nuestras manchas? De nuestra alma. ¿Dónde vamos a sacar esas arrugas, el corazón que está en medio? No, solamente el Señor. Y a veces hay procesos que Dios nos lleva para plancharnos un poquito ahí. ¿Sí? Así que el Señor nos ayude a tener un corazón tierno. Primeramente para amarle a Él. Y mi oración es, Señor, dame un corazón tierno para amarte. Y luego para amar al prójimo. ¿Cómo qué? Dios mío. ¿Hay alguien aquí que puede decir yo amo al prójimo como a mí mismo? Qué lío nos ha metido Dios, ¿eh? Nos ha metido en un lío tremendo. Pero no es que nos haya metido en un lío. Es que Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Y es que Dios sabe que podemos llegar a amar al prójimo como a nosotros mismos. Para usted, para mí, es imposible. Pero usted y yo cantamos y decimos, para ti no hay nada imposible, Señor. Cuando decimos esto es saber que no es imposible para Dios de morir a nosotros mismos para hacer su voluntad. Amén. Vivamos en la libertad de Cristo, hermanos, sin amargura. ¿Sabe que la gente que no es sensible al Espíritu Santo, la gente que no es tierna a Dios, la gente vive en amargura? Amargados. Y la amargura, usted sabe tan bien como yo, este es un espíritu que está en el mundo, que nos ataca, ¿sí? Nos ataca. Y dice la Biblia que el espíritu de amargura contamina. ¿Hola? Hay tanta amargura que hay que echarla afuera. No hay que mirar atrás como escuchábamos esta mañana. Hay que mirar al Señor, hay que mirar adelante. Dios no quiere que tú ni yo seamos amargados, sino que vivamos la libertad de Cristo. Hermanos, la transformación, el cambio que Dios está haciendo, Dios está cultivando nuestro corazón para que sea un corazón tierno.
Aleluya. Yo no sé si usted lo anhela. Yo lo anhelo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que termino. Proverbios 28, versículo 14. Y no dejemos, hermanos, que nuestro corazón se endurezca a causa de la maldad. Le voy a decir algo. La dureza del corazón elimina la fe. La dureza del corazón elimina la fe. Porque cuando usted está duro en su corazón, usted no cree ni en Dios, ni en su padre, ni en su madre, ni en nadie. O yo, cuando estamos duros. Porque había gente que decía, no, yo no creo en Dios, yo creo en el ser humano. Esto hace unos años que se escuchaba esto. Ahora ya se empieza a escuchar a la gente, yo no creo en Dios ni creo en nadie. Y esto va así, y cada vez más rápido. ¿Sí? Pero todo esto es por la dureza de nuestro corazón. ¿Quién tiene ahí Proverbios 28, 14? ¿Alguien lo tiene? Léalo fuerte, por favor. ¿Sí? Fuerte, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la decisión, ¿de quién es? ¿Es tuya y mía? ¿O voy a querer y entrar en la dirección de tener un corazón tierno para amar al Señor y para amar al prójimo? ¿O hay la decisión de endurecer el corazón? Hermano, que Dios nos ayude a sacar todo lo que viene endureciendo nuestro corazón. ¿Sí? Cada día es un día nuevo en el Señor. Dice que su palabra es nueva cada día, su misericordia es nueva cada día. Así que lo de ayer ya pasó. No vaya a pescar lo de ayer. ¿Sí? Pero usted y yo somos especialistas en esto. ¿Sí o no? Lo que pasó ayer. No. Hoy es el día del Señor para librarnos de todo mal. Amén.